Si te importa tu salud, para Farmacia Mundo Natural, donde encontrarás los productos recomendados y muchos más. En Valencia, calle Gran Vía, Ramón y Cajal 25, y en parafarmaciamundonatural.es o llamando al 91 446 0000. Hablamos de salud a partir de este momento y les presentamos a Adrián González, que es director de comunicación de Mundo Natural. Adrián, bienvenido. ¿Qué tal, María José? Pues mira, bien, preparando aquí, o a punto ya, no, ya hemos empezado, ¿no? A punto de empezar, no, ya hemos empezado. Ya hemos empezado ya. ¿Me lo puedes confirmar? ¿Confirmado? Un programa en el que, para empezar, Teresa Sánchez Letona nos va a decir por qué la gripe afecta según nuestro año de nacimiento. Hay estudios científicos ¿Sí? que nos dejan, yo creo que más que sorprendidos. Vamos a ver qué nos dice. Vamos a ver qué nos dice, comenzamos con ella. Luego también tendremos tiempo para ir hasta la redacción con Irene de Frutos, recibir a Antonio Peláez como director de Radio Cine, que conecta siempre pues, la salud y el cine, y por supuesto al doctor que nos acompaña hoy en el programa. Comenzamos. Según un reciente estudio, el tipo de virus de gripe al que te expones la primera vez en tu vida, es decir, cuando naces, es el que marcará tus futuras epidemias. Así lo han dicho unos estudios llevados a cabo por la Universidad de Arizona y de California en Estados Unidos. Para ello, se fijaron en la gripe de 1918, que acabó con la vida de decenas de personas y afectaron sobre todo a adultos jóvenes, pero en otras ocasiones afectan a ancianos y a niños. Y se preguntaron ¿por qué? Entonces, bueno, ¿cuál es la respuesta? Pues lo que venimos diciendo. Concretamente, el tipo de microbio al que te expones cuando naces es el que determinará tus futuras infecciones. Según hablaba Teresa Sánchez Letona, Adrián levantaba la ceja, un poquito como diciendo, bueno, este estudio creo que lo tendría que ver yo. De todas maneras, nos hacemos eco de muchísimos estudios americanos porque realmente es que lo estudian prácticamente todo. Yo no creo que el año sea tan determinante, ¿no? el determinante en tu situación inmunológica. Hay otros parámetros que sí se han estado estudiando más a fondo y sí se han estudiado más a fondo, que va a determinar en realidad cuál va a ser tu salud y cómo tú te vas a comportar, y según el ambiente orgánico en que te muevas vas a expresar más enfermedades o no. Entonces, es muy importante hoy en día cómo naces. Si naces por cesárea, si naces por parto natural. ¿Sí? Es muy importante si has sido amamantada o si has sido criada en los primeros años de vida con leche artificial. Es muy importante en qué medio te has puesto. Es muy importante si te comes las uñas o muerdes las uñas o no. ¿Y eso por qué? Porque esto, dependiendo, si tú naces por parto natural, ya entras en contacto con la flora intestinal de todo lo que es el canal del parto y sobre todo la vaginal. Cuando eres amamantado, pues estás en contacto con el pezón de la madre, claro, y ya ahí estás conformando también parte de tu ecosistema intestinal. Sí, eso sí, pero ¿y lo de comerse las uñas? Y comerte las uñas porque estás más expuesto a microorganismos. Entonces, desde ese punto de vista, desarrollas más anticuerpos porque son como pequeñas vacunas cada vez que te muerdes las uñas, de la carga de microorganismos que hay a este nivel. O sea, que en ese caso, entonces, algo que nos parece mal a todos está bien. Incluye, determina los problemas de alergia. Te voy a decir una cosa, se ha comprobado el ecosistema intestinal de los niños de África, del norte subsahariano, pero de la parte norte de África, con los niños americanos, y se ha determinado que la flora intestinal es completamente diferente. Por ejemplo, en esa zona de África no hay trastorno de déficit de atención y problemas de autismo son muy bajos. Problemas de infecciones, problemas de catarro, de gripe, son menos susceptibles que los niños de América del Norte. Y todo está determinado por la flora intestinal. Todo está determinado por los subproductos que produce la flora intestinal.
Por ejemplo, problemas autoinmunes es más común en el mundo occidental que incluso en el África subsahariana, porque las bacterias que trabajan en el intestino, que viven con nosotros en el intestino, que se comportan como un órgano más, son las que realmente nos van a proteger en un 85%. Y que hablamos muchas veces de la porosidad intestinal y los procesos inmunológicos, inflamatorios y autoinmunes, y está determinado también por la flora intestinal. Por lo tanto, para nosotros es más importante la flora intestinal, o cómo naces, o cómo te conformas y cómo la mantienes, que el año que naciste. Entonces, no sé, eso en la cultura china, por ejemplo, sí que tiene mucha importancia. Así serás un mono, una rata o un león, pero desde el punto de vista inmunológico, pues no sé hasta qué punto va a ser tan importante. Siempre que hablamos de inmunidad, tenemos que pensar en la flora intestinal. Siempre que hablamos de procesos inmunitarios, de protección, la flora intestinal juega un papel muy importante. La flora intestinal depende de las bacterias que habiten en nosotros, en nuestro interior, básicamente es donde están, pues va a determinar que se produzcan esas porosidades intestinales. Por ejemplo, una persona con una flora intestinal deprimida, donde predominan los hongos, levaduras y algunos tipos de firmicutes, esas personas tienen mayor porosidad intestinal. Esas personas desarrollan más procesos autoinmunes. Esas personas incluso desarrollan más síntomas nerviosos relacionados con la depresión, relacionados con el estrés, relacionados incluso con síndromes o comportamientos autistas. Entonces, es muy importante la flora intestinal, muy importante la flora intestinal porque está acelerando muchos procesos que decimos, no sabemos cuál es la causa. Sí, se están estudiando y que muchos especialistas no se centren en este órgano, porque realmente el ecosistema intestinal hay que verlo como un órgano más de nuestro cuerpo. Entonces, para equilibrar la flora intestinal necesitamos aportar bacterias y se han estudiado dos grupos fundamentalmente. O sea, hay muchos probióticos en el mercado, hay muchos tipos de bacterias que pueden convivir con nosotros en el intestino, pero estudios clínicos básicos solo hay dos grandes grupos, los bifidobacterios y los lactobacillus. Es muy importante que nosotros nos centremos en estos dos grupos de bacterias. Y esto es lo que hemos logrado nosotros en un producto como Symbiolini Vientre Plano. Contiene dos mezclas probióticas, la BB12, que son 12 tipos de Bifidobacterium, y 5 tipos de Lactobacillus. Y que haciendo un trabajo constante podemos recuperar la flora intestinal, reactivar ese tapiz de tejido linfoide que hay en el intestino que produce las defensas, el 85% y los anticuerpos. Pero que además, María José, cuando nosotros potenciamos ese efecto o modulamos sobre el tejido linfoide del intestino, hay muchos conductos linfáticos alrededor de la zona entérica. Estos conductos linfáticos viajan y se distribuyen los anticuerpos o transportan los anticuerpos por todo nuestro organismo, reactivando el tejido linfoide asociado a mucosas. Y el sistema respiratorio, por ejemplo, es uno de los que más se beneficia cuando reactivamos las defensas. Entonces estamos protegiendo también esa puerta de entrada, esas personas que la gripe, los resfriados, le dicen, a mí me agarra el sistema respiratorio, pero hay personas que van a las vías urinarias y también hay infecciones a este nivel. Pues la mejor forma de proteger las mucosas es trabajando sobre el intestino, de producir anticuerpos, de modular sobre ese tejido linfoide en general, es trabajar el intestino y para eso Symbiolini Vientre Plano es una de las mejores opciones. Se puede completar, después puedes mejorar la suplementación en función del sistema inmunitario, sí, y junto con el Symbiolini Vientre Plano. Si somos personas inmunodeprimidas, que captamos todo lo que hay en el ambiente, que muchas veces somos como esponja, pues el Inmunoplus puede ser de gran ayuda tomando 2 cápsulas al día, porque modula también sobre el sistema inmunitario y además tiene una parte que es antibiótico natural, que lo dijo Fleming. Nosotros hemos descubierto con los antibióticos un gran paso, pero los antibióticos nos pueden matar. Si nosotros no utilizamos en dosis adecuadas o hacemos un estímulo frecuente,
pues creamos resistencia. Y esa es la forma de matarnos que tienen los antibióticos. Claro. Crear resistencia y los microorganismos campan a sus anchas en nuestro cuerpo y no tenemos recursos para defendernos. Y desgraciadamente nos encontramos, lo hemos comentado alguna vez en este programa, en otros que hacemos en la radio. Yo me he enterado por el programa, por ti, Adrián, porque la verdad no lo sabía, que hay personas que a lo mejor pues, nos prescriben un antibiótico y cuando lo vamos a tomar no hace el efecto que tiene que hacer, y es porque hay algunos de los alimentos que estamos tomando que esos animales pues llevan antibióticos. Y entonces, sí, claro, cuando comemos esa carne, no sé si en los pescados también lo hacen, pero sé que en la carne lo hacen. Sí, sí, en el pescado los también. pescados también, los que están criados en piscifactoría, pues tienen el mismo... Algunos les meten entonces antibiótico y entonces quiere decir que nosotros estamos recibiendo una dosis de ese antibiótico que nos hace ser resistente para cuando realmente lo necesitamos. Parece un tema gravísimo realmente. ¿Y sabes cómo trabajan los antibióticos en el engorde? Ni idea. Pues mira, el antibiótico trabaja desde el punto de vista de engordar porque precisamente desequilibra la flora intestinal en función de las bacterias, de los firmicutes, que son los que nos engordan. Entonces, lo que buscamos en los animales es eso, que los animales pues optimicen al máximo los recursos nutricionales y engorden. Pero ese mismo efecto lo logramos en las personas. Porque hay una gran epidemia de obesidad, porque estamos desequilibrando también recursos que tiene nuestro organismo que influyen en el comportamiento metabólico. Entonces, eso es lo que está ocurriendo y nosotros lo estamos ingiriendo y nosotros estamos creando resistencia de forma pasiva. Somos como fumadores pasivos, pero con los antibióticos, porque están llegando indirectamente a nuestro cuerpo. Entonces, ese es un gran problema que tenemos en la actualidad. Por eso hay que buscar alternativas como es los componentes de Inmunoplus, el extracto de propóleo, la semilla de pomelo, se comportan como antibióticos naturales y no crean resistencia. La vitamina D, fundamental para las defensas de nuestro organismo. Bajos niveles de vitamina D, estamos inmunodeprimidos, por eso Vita D3 también es un producto recomendado para las defensas. Y siempre lo recomendamos, hay que revisar cómo estamos con respecto a la vitamina D, porque es uno de los protectores más grandes y más potentes de nuestro organismo. Existe esta vitamina D que está en pantalla, pero la más potente es recordar siempre que son las perlas. Vita D3 en perla es mucho más potente que esta Vita D3 que es bebible, pero para las personas que lo pueden tragar es una alternativa. Claro que sí. Bueno, Adrián, pues yo en este momento necesito irme al cine, porque después de esas cosas que hemos contado, ¿verdad?, que nos enrarecen un poco, vamos al cine. Antonio Peláez, director de Radio Cine, la radio de cine en Internet, nos acerca a la memoria. Aunque pueda parecerlo por el título de la película, en principio no vamos a hablar de problemas de la piel, aunque siempre también es importante cuidarla. La próxima piel es una película del cineasta Isaki Lacuesta, que en esta ocasión cuenta con la dirección de Isa Campo, su pareja y habitual colaboradora en los guiones. Isaki Lacuesta, que en realidad se llama Iñaki, pero tiene este nombre artístico, él nació en Gerona, es uno de los cineastas jóvenes más prometedores e incluso una realidad ya en el panorama del cine español. Cuenta con una Concha de Oro en el Festival de San Sebastián, numerosas participaciones en festivales internacionales, como es el caso de esta película, y nos cuenta con un estilo muy personal y la verdad que muy impactante la historia de un niño que desaparece a los 9 años y vuelve a aparecer 8 años después. Está protagonizada por Alex Moner, que es el que encarna al niño, y su madre es la estupenda Emma Suárez. También por allí está Sergi López, que es el tío de él. En este caso nos encontramos con que, pues cuando hay ese reencuentro familiar, principalmente él lo que tiene son problemas de memoria. Se va viendo a lo largo de toda la película pues cómo es la vida de este joven, la vida en los Pirineos, en fin, una película tanto, como se podría decir, como de autor, con un toque muy especial, como desde luego de un realismo social. Pero lo que nos interesa en este caso son los problemas de memoria, cómo podemos hacer para evitarlos y bueno, si de paso tenemos una próxima piel mejor que mejor, pues todavía también.
Sí, por el título de la película hablamos principalmente de la memoria. Una memoria que hay que entrenar, pero que con el paso del tiempo también se va desgastando. Todo envejecemos. Lo que podemos hacer nosotros es acelerar los procesos o retrasarlos. Es lo que nosotros podemos hacer. Entonces, ¿cómo nosotros podemos acelerar los procesos de deterioro cognitivo? Pues mira, con una incorrecta alimentación refinada va a producir muchos poros a nivel del intestino. Hay muchas lipoproteínas que van a ir al torrente sanguíneo y estas lipoproteínas dañan la barrera hematoencefálica. Daño de la barrera hematoencefálica quiere decir que es vulnerable a muchas sustancias que no pueden entrar en condiciones normales, lleguen a nuestro cerebro. En nuestro cerebro hay pocos receptores del dolor. En nuestro cerebro, como si nosotros tenemos mucha sensibilidad fuera del cerebro, dentro del cerebro es un poco torpe para detectar lo que le está inflamando, lo que le está afectando. Entonces, estos son procesos que nosotros, con el estilo de vida sedentario y con una incorrecta alimentación, no tenemos los recursos necesarios para resolver esos procesos inflamatorios y degenerativos a nivel del cerebro. Entonces, la principal medida para retrasar ese efecto es una correcta alimentación, mucho más crudo, mucho más integral, mucho más al vapor con la comida y además utilizar más las grasas poliinsaturadas e insaturadas, es decir, las grasas buenas. Hay que incluirlas más en la alimentación porque eso es bueno para nuestra flora intestinal y es bueno también para la energía y la vitalidad cerebral. Al cerebro no llegan las grasas, a pesar que el cerebro, el 67% es grasa, no llegan las grasas directamente, la tomas y vamos directamente al cerebro, porque hay una barrera que lo evita. Entonces, para eso hay que hacer una correcta alimentación y las grasas aportan cuerpos cetónicos, que esto lo que hacen es darle energía y vitalidad al cerebro. Existe un suplemento, se llama Memor Plus, que es también de Mundo Natural. Nosotros recomendamos tomar 2 cápsulas al día porque es muy completo desde el aporte de nutrientes y crea las condiciones para que bioquímicamente nuestro cerebro trabaje mejor y hay estructuras que podemos reparar, que se reparen y eso se traduce en una mejor memoria. Por eso Memor Plus está recomendado para mantener una buena salud mental, óleo omega 3 con ese 80% de DHA que también lo recomendamos y por qué no Q10 Plus que también da energía y vitalidad. Por lo tanto, recursos tenemos, vamos a hacerlo bien, con un estilo de vida más saludable y suplementos nutricionales como Memor Plus, Q10 Plus y con la Vita D3 también, que viene muy bien. ¿Pero la Vita D3 cómo? La Vita D3 en perlas. A ver, siempre Adrián, lo digo, pronúnciate. Buscarla en perla porque es mucho más potente que la que tomamos en los cuentagotas. El gotero. Entonces, lo que pasa es que hay gente que le cuesta a lo mejor tragar y por eso... Bueno, esta realmente es muy pequeñita, estos son de tamaño como de un arroz bomba. Si te gusta una buena paella de arroz bomba, te puedes tragar esto perfectamente. Vamos, no hay justificación. No, desde luego que es muy pequeñita. Vienen muchas. Vienen 120 y tiene un sello ahí que puedes ver a la izquierda de la pantalla, que es GMP. Esta es la mejor o mayor garantía que hay cuando utilizas un suplemento nutricional o un medicamento. Si tiene ese sello, quiere decir que todo lo que dice la etiqueta se va a cumplir. Qué bueno. Entonces es una opción también de buscar calidad. Por eso es que Vita D3 es una de las mejores que hay en el mercado. Desde luego, bueno, todos son productos de Mundo Natural. Pueden encontrar en parafarmacias, en herbolarios, en las parafarmacias del Corte Inglés, en las de Mundo Natural. Si quieren alguna aclaración, también pueden llamar al 91 446 0000, 91 446 0000. Recibimos ahora al doctor Sánchez Grima. Quiero hablarles de una patología muy frecuente, un síntoma que suelen consultar mucho, que son los problemas de los divertículos intestinales, la diverticulosis intestinal. Esto es una enfermedad, una patología que consiste en que justamente en la pared del intestino se hace una evaginación o unas bolsas o vejigas pequeñitas que producen una debilidad en la pared intestinal con una serie de circunstancias agravantes, como podrían ser la inflamación, la infección, por supuesto, la aparición de una fístula
que provoque también un problema de tipo peritoneal y por lo tanto un gran problema a nivel de la salud. Suele ser tanto en el intestino delgado como en el intestino grueso los sitios donde se localizan, pero sobre todo en la parte final del intestino grueso, es decir, lo que sería la zona del sigma, pues es una zona mucho más estrecha y por lo tanto al aumentar la presión dentro de la luz intestinal va a tener tendencia a que se salgan precisamente esas pompitas o esas evaginaciones. ¿Por dónde sale? Pues precisamente por los puntos más débiles, es decir, por los puntos donde entran los vasos y nervios en la pared intestinal, y por ahí es precisamente donde la pared muscular es más débil y produce ese tipo de pompas o vejigas en la pared del intestino. ¿Qué es lo que puede aparecer o provocar las lesiones de los divertículos? Pues pueden ocurrir por problemas de estrés y de ansiedad, que produce una hipertonicidad de la pared intestinal, y también por supuesto una dieta en la cual baje el aporte de fibra y por lo tanto se va a ir estancando ese contenido fecal en el intestino y por lo tanto vamos a aumentar la presión intestinal. ¿Qué síntomas puede tener una persona con esa tendencia a los divertículos? Pues primero un poquito de fiebre puede tener, también un dolor en la zona de la fosa ilíaca izquierda, al lado de la ingle, y también puede tener incluso diarreas, que a veces pueden ir acompañadas o no, pues de también un contenido sanguinolento, un poquito de sangre. Como digo, lo importante es cuando se inflaman y eso produciría un absceso. Y ese absceso realmente es importante porque puede provocar una estrechez, una disminución del intestino o incluso, como digo, una fístula y una peritonitis aguda. Lo podemos diagnosticar primero con un estudio de una tomografía computerizada. También podemos ayudarnos del estudio radiológico con un enema de contraste y también con una colonoscopia, un método muy sencillo que se hace bajo cierta sedación y que diagnosticaría el estado de ese colon. ¿Qué podemos hacer? Pues lo primero que hay que hacer en un estado agudo de una diverticulitis, hay que dejar que no demos comida al intestino para que se relaje y poquito a poco vaya bajando la inflamación. Por lo tanto, bajar la dieta y bajar la fibra para que no haya ese tipo de inflamación en el intestino, que haya menos actividad intestinal. También tenemos que, en un momento determinado, podríamos recurrir a un tratamiento quirúrgico, como digo, si es una peritonitis aguda, ¿no? Pero para prevenir, que es lo que creo que es muy importante, podemos hacer regularmente, o una vez al año, dos veces al año, una hidroterapia de colon, es decir, una limpieza profunda de la mucosa intestinal para que no se depositen esas sustancias. También podemos hacer ejercicios físicos para aumentar el movimiento del intestino y, por supuesto, también una gran depuración hepática para favorecer la producción de ácidos biliares que favorecen el movimiento natural del intestino, evitando el estreñimiento, que sería una de las causas que hemos enumerado. También es importante el aportar prebióticos, como sería la aloe vera, y probióticos, como por ejemplo la flora intestinal, que es tan importante, como digo, para poder tener una salud y evitar que ese intestino se altere. Eso significaría, a la hora de tener al menos de 1 a 3 meses un tratamiento continuado con este tipo de repoblación de la flora intestinal. De esta manera evitamos precisamente la provocación de esos divertículos. Vamos ahora hasta la redacción de nuestro programa. Allí está Irene de Frutos. Irene, buenas tardes. ¿Qué nos cuentas? Aunque a veces parezca que me quejo por estar aquí en la redacción, no me quejo para nada, para nada. Me encanta estar aquí, atender las consultas de nuestros espectadores, intentar ayudarles, y a los que no podemos ayudar, pues lo que hacemos es trasladar sus preguntas y sus consultas a vosotros, a los que estáis ahí en el plató. Hoy quería contaros el caso, el testimonio de una de nuestras espectadoras que nos decía que se le duermen a menudo, se le adormecen tanto los pies como las manos. Dice sentir hormigueos, calambres, pinchazos, y que le ocurre esto desde hace bastante tiempo. Ha leído que puede ser por una falta de vitamina B12, también por permanecer, claro, mucho tiempo en la misma postura, y por lo que está más preocupada es porque puede ser por problemas neurológicos. ¿Hay alguna manera de evitar estos síntomas? Puede ser a lo mejor más bien por circulación. ¿Qué podríais hablar sobre este tema? En cualquier caso molesto, ¿no? Porque si uno va notando que se adormecen
las manos, los pies. Yo siempre he entendido que era por problema de circulación, pero no lo sé. Sí, normalmente se ha referido a zonas distales. Sí. Es donde más difícil es que llegue el aporte sanguíneo, y en ese sentido pues es donde primero notamos los síntomas, pero también un déficit de mineral, un déficit de vitamina, aunque suele venir acompañado de dolor. Entonces, tal vez un déficit de vitamina aquí, complejo B, es muy raro. Yo pienso que sea más un problema circulatorio o en todo caso mineral, porque ¿sí? El mineral puede también, un déficit de magnesio, un déficit de potasio, también puede producir esos calambres, esos problemas musculares, y puede tener esa sintomatología. Pero normalmente, como no ha referido ese tipo de molestia, ha referido en las zonas distales, pues vamos a hablar de cómo mejorar la circulación. En este sentido, básicamente podemos recomendar un producto de las características de oleomega 3, que contiene un 80% de DHA, que sabemos que tiene una gran afinidad por la membrana del glóbulo rojo, y por lo tanto vamos a lograr que todo lo que es riego sanguíneo mejore, y que esos glóbulos rojos muchas veces vayan a arteriolas que miden 7 micras cuando ellos miden 14. Fíjate qué ejercicio tienen que hacer, cuán flexible tienen que ser los glóbulos rojos para llegar y penetrar dentro de esos vasos sanguíneos. Pues la ayuda del omega 3 aquí es muy interesante. Por eso recomendamos una perlita con el desayuno, comida y cena, para mejorar todo lo que es el flujo, y ese flujo, sobre todo el fisiológico que nos interesa, que es ese flujo laminar. Importante también, cuando hablamos de circulación, que tengamos en cuenta un producto de las características del Ginkgo biloba. Entonces, el Ginkgo Tonic, que es un producto que nosotros recomendamos, que no es Gin Tonic. Ya me estás viendo, si es que yo sabes que siempre que me hablas de eso me parece. Tengo una sobrina. ¿También lo dice? Claro, es que se ve que le gusta el Gin Tonic. No tomo Gin Tonic. Es Ginkgo Tonic. Yo cuando me lo dijiste la primera vez digo, Adrián. Aquí está, Ginkgo Tonic. Es que lleva una K, Ginkgo Tonic. Sí, es el Ginkgo biloba, la planta del Ginkgo biloba, que tiene un efecto vasodilatador en las arterias, vasoreductor en las venas. Por lo tanto, esto es lo fisiológico que tiene que ocurrir en cada sistema circulatorio: el arterial más dilatado, el venoso más contraído y más tonificado el linfático. Entonces, esos tres efectos en el sistema circulatorio lo logra un producto como Ginkgo Tonic. Queda muy poquito para terminar, pero también tenéis otro producto que es Varifin, que es para la circulación. Pues, ¿qué diferencias hay entre los dos? Por ejemplo, te he dicho que trabaja sobre los tres sistemas circulatorios. Sí. ¿Qué diferencia hay entre Ginkgo Tonic y Varifin? Sí. Que Varifin es más específico para el sistema circulatorio venoso. Y los problemas a nivel del sistema circulatorio venoso o de retorno periférico, como quieras llamarlo, es mucho más frecuente. Alteran o afectan el 30% de la población. Es un porcentaje muy alto. Y sobre todo al 90% de las mujeres. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta un producto de estas características, sobre todo cuando hay arañas vasculares, cuando hay problemas de varices, cuando hay problemas de esas venas muy dilatadas y esas piernas muy hinchadas, esa sintomatología que no nos los ha dicho, pero posiblemente lo que tenga que utilizar sería el Varifin con el oleomega 3 y de vez en cuando utilizar el Ginkgo Tonic, hacer ciclos para tonificar los tres puntos o aspectos del sistema circulatorio. Perfecto. Bueno, Adrián, gracias por acompañarnos. Hasta el próximo programa. Y a todos ustedes, a partir de este momento, si desean más información sobre lo aquí comentado, pueden dirigirse directamente a Parafarmacia Mundo Natural a través del 91 446 0000, 91 446 0000. Los productos los encuentran en parafarmacias y en herbolarios, también en las parafarmacias de Mundo Natural o en las del Corte Inglés. Nos despedimos deseándoles que sean felices y que se mantengan sanos y saludables. Adiós.
Si te importa tu salud, Parafarmacia Mundo Natural, donde encontrarás los productos recomendados y muchos más. En Madrid, calle Alcalá 129 o Fernando el Católico 2 y en parafarmaciamundonatural.es o llamando al 91 446 0000.